buenas tardes a todas y todos, amigos. Mi nombre es Carlos Guillermo Mayer Anaya y soy historiador y trabajo como encargado del despacho de la Jefatura de Bibliotecas del municipio de Naucalpan, y vengo aquí a invitarlos a participar en el Festival de San Patricio del 2022, que se llevará a cabo en marzo de este año en diversas partes, y aquí en el Museo de las Intervenciones, donde estamos en ese momento, del ex convento de Churubusco. Y a mí me tocó hablar sobre un personaje muy interesante, un precursor de la independencia de México, que se llamaba Guillén de Lampart. Él era irlandés, nació en un pueblo de Irlanda llamado Wexford en 1611 y se fue a estudiar a Inglaterra. Después, por azares del destino, estuvo con los piratas, regresó a Europa, ingresó a alguno de los colegios jesuitas de Salamanca o de Santiago de Compostela, porque recuerden que Irlanda había sido entregada a los ingleses por el Papa Adriano IV, Nicholas Breakspere, en el año 1155, mediante la bula Laudabit Liter, en la cual le entregaba Irlanda al rey Enrique II de Inglaterra, padre de Ricardo Corazón de León, y eso acabó de fastidiar a los irlandeses, porque estuvieron dominados por los ingleses durante 900 años, hasta el año 1921. Tuvieron muchos problemas, hubo varias rebeliones contra el rey de Inglaterra. Cuando Enrique VIII se vuelve anglicano, porque no lo dejaron divorciarse de la hermana del rey Felipe II para casarse con Ana Bolena, crea su propia iglesia anglicana, y los ingleses empiezan a apretarles los tornillos a los irlandeses. Cuando Oliver Cromwell toma el poder, invade Irlanda, porque se rebelaron contra él, y los aplasta. Y siguen siendo dominados por los ingleses. Hay varias rebeliones contra ellos, y muchos irlandeses huyen al continente para enlistarse como mercenarios, ya sea en el ejército español o en el ejército francés, entre los cuales se va nuestro amigo Guillén. Va a pelear en la Guerra de los 30 años en la batalla de Nördlingen y en el sitio de Fuenterrabía en España, y de ahí, por azares del destino, se une al cortejo del virrey Diego López Pacheco y Padilla, marqués de Villena, que viene a la Nueva España y empieza a gobernar. Llega en 1640, y en 1642 Portugal estaba unido al Reino de España, se separa de España y sube al trono el rey Juan II de Braganza. Y el marqués de Villena era primo de Juan II de Braganza, y aquí en la Nueva España sospechan que dicho virrey quiere independizar a la Nueva España y unirla al Reino de Portugal. Entonces el obispo Juan Palafox Mendoza, el que crea la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, que todos conocen, si no la conocen, vayan a ver, está ahí a 2 cuadras de la Catedral de Puebla, es una biblioteca maravillosa. Le da un golpe de estado y lo quita del poder, y precisamente al marqués de Villena lo traen preso aquí a Churubusco. ¿Y qué tiene que ver con Guillén? Pues Guillén vino en el cortejo del virrey. Entonces empieza su vida aquí en la Nueva España y se junta con algunas personas no muy recomendables, incluido un indígena que consumía peyote. Entonces le empieza a comentar a un capitán Méndez que a él le gustaría liberar a los indios y a los esclavos del yugo español, y se dice él hijo del rey Felipe III de España, hijo bastardo y de una noble irlandesa. Entonces el capitán Méndez lo denuncia ante la Inquisición y lo van a prender en 1642 y lo van a acusar de hereje, a pesar de todas las ideas que había expresado de separar a la Nueva España del Reino de España. Porque para los inquisidores era más grave un delito de herejía que un delito político. Entonces lo aprenden en 1642, lo someten a juicio, está preso, y en 1650, en la Navidad de 1650, se escapa de la cárcel de la Inquisición, ahí en la Casa Chata en Venezuela y Brasil, todos lo conocemos, que luego fue
escuela de medicina. Y en lugar de irse a Veracruz, que era su idea, escribe, porque escribe 900 salmos, para narrar toda su vida en la prisión, y se le ocurre ir a pegar unos escritos en la Catedral Metropolitana, en otras iglesias, y va y despierta al virrey nuevo y le entrega el mismo escrito en el que acusaba a los inquisidores de crueles, de rateros, de que explotaban mucho a los presos, y de todo lo habido por haber. Los acusa, y a los 2 días lo vuelven a capturar y lo tienen preso hasta 1659, y el 19 de noviembre de 1659 lo queman vivo en el quemadero de la Inquisición, que estaba en la acera poniente de la Alameda, frente a donde está ahora actualmente el antiguo templo de San Diego, y arrojan sus cenizas al fuego. Esa es la triste historia de Guillén de Lamparт. Estuvo preso 17 años, le hicieron un juicio muy largo, el juicio fue tan escandaloso que llegó a oídos del rey Felipe IV de España. Le solicitaron al Tribunal de la Santa Inquisición que reconsiderara su caso, no le hicieron mucho caso a los inquisidores, Mañosca y otros, y siguió preso hasta que fue ejecutado. ¿Y qué nos interesa de Guillén? Pues precisamente él trata de pues prever o solicitar la independencia de la Nueva España de España. Escribe varias cosas al respecto. Les digo, escribe 900 salmos, y era mitómano, sinceramente. Voy a usar mi acordeón. Escribe algo sobre que quería dar la independencia a los indios y a los negros. Y pues no le hacen mucho caso y siguen en el tema de que era un hereje, y al final lo queman. ¿Y qué pasa? Pues en el siglo XIX, un hombre muy famoso luego, don Vicente Riva Palacio, que fue general, político, escritor, ministro mexicano, liberal, le encargan que escriba la obra máxima de México a través de los siglos. Le toca el tema, el tomo 3, que es sobre el México virreinal, y él va a escribir este librito que se llama Memorias de impostor, don Guillén de Lamparт, rey de México. ¿Y por qué lo hace? Porque le interesa a don Vicente la historia de ese hombre que había querido independizar a México. Y tan es así que a la larga, don Vicente conocía al general Porfirio Díaz. Cuando construyen la columna de la independencia, le ha de haber comentado algo al general Díaz, y el caso es que ponen la estatua de Guillén dentro de la columna de la independencia. No están sus restos, porque como les dije hace un momento, lo quemaron en el quemadero de la Inquisición. Lo quemaron vivo, porque cuando abjurabas de la herejía, les daban la pena de garrote, o sea, los ahorcaban, desnucándolos con un tornillo sin fin, y luego los quemaban. Pero a Guillén lo quemaron vivo porque nunca abjuró de su creencia o de lo que él pensaba, ¿no? Y don Vicente escribe sobre él. Otro que va a escribir sobre él, otros dos muy famosos, son don Artemio del Valle Arizpe y don Luis González Obregón, que escriben también sobre el tema de don Guillén de Lamparт. Y ya en el siglo XX o siglo XXI, ya Javier Mesa González de la UAM escribe El laberinto de la mentira, Guillén de Lamparт y la Inquisición, y Andrea Martínez Barax, don Guillén de Lamparт, hijo de sus hazañas. Y hace poco Gonzalo Lizalde escribe Las memorias de un basilisco. La foto de la portada es un cuadro atribuido a Peter Paul Rubens, que todo el mundo dice que es Guillén de Lamparт, pero no es él. Guillén nace en 1611 y este cuadro está pintado cuando él tenía como 17 años. Entonces, no, nada que ver. Pero se le atribuye a Peter Paul Rubens
es un joven supuestamente pelirrojo, como muchos irlandeses, pero es un cuadro atribuido erróneamente a ser de Guillén de Lampard. Y Fabio Troncarelli, un italiano, también escribe sobre Guillén de Lampard, La espada y la cruz, en la que lo asimila a alguien que todo el mundo conoce, a Diego de la Vega, el Zorro. Johnson Macaulay en 1919 escribe A Curse of Capistrano, La maldición de Capistrano, en la que habla de Diego Vega, que es el zorro, ¿no?, que defiende a los pobres ahí en California de la tiranía de España, ¿no? Y a Troncarelli se le ocurre la idea de comparar a Guillén de Lampard con Diego Vega, ¿no? Y de ahí surge la leyenda del zorro, ¿no? Pero pues es una comparación, realmente nada que ver, porque Guillén de Lampard jamás llegó a California, ¿no? Y es un personaje muy simpático. Por ejemplo, escribe utilizando el tinte del hollín del carbón, lo junta con miel de abeja y pinta, ¿no?, y escribe 900 salmos. Y era mitómano, o sea, estaba ya al final de su vida, ya estaba totalmente alienado. Imagínense, 17 años preso, terrible, ¿no? Y es más, en algunos de los libros dice lo siguiente, que él se defendía tanto de la Inquisición y de todas las villanías de los inquisidores, porque él era astrólogo, arquitecto, había sido militar, era especialista en poliorcética. La poliorcética es el arte de sitiar y tomar fortalezas. Sabía latín, sabía griego, sabía español, sabía inglés, era astrónomo, marino, filósofo, esgrimista, sabía de medicina, era un escritor, era noble, pues él se decía noble, un bastardo, era estratega, era marino, era filósofo, esgrimista, sabía de fortificación y escuadrones, defensa militar, gramática, poesía latina y retórica, elocuencia, geometría, magia natural, metafísica, lógica, secretos de Estado, espagírica, perspectiva óptica, hidráulica, hidrografía, náutica, astrología horaria y secretos de la naturaleza, arte de la memoria, química, geometría numérica, política, filosofía secreta, arte de la memoria y sagrada escritura. Y por eso se defiende bastante de los inquisidores. Es más, toda la vez que lo llaman a una audiencia, él niega todos los cargos, porque lo más grave de lo que lo acusaron es de que se había juntado con un indígena que fumaba peyote. Eso es en sí el cargo más importante, porque, como les decía hace rato, a los inquisidores les importaba más que ese tipo de situaciones de herejía, que para los que no sepan, la herejía no quiere decir que no creas. Hereje quiere decir aquel que sigue otro camino, nada más, no que no crea nada. Y pues por eso se le considera precursor de la independencia, y heme aquí hablando sobre él. Y los invitamos cordialmente a que vengan al Festival San Patricio, que va a ser presencial y virtual en marzo, y aquí va a ser presencial el 20 de marzo. En las afueras del convento de Churubusco van a venir del Jardín Allende hacia el convento en un desfile para celebrar al santo patrono de Irlanda, a San Patricio. Y muchas gracias, espero que les haya gustado esto, que pasen muy buenas tardes.